No sé si a usted le ha pasado que se pone a soplar globo, ¿verdad? A soplar globo, sopla el globo y después se marean. ¿Por qué? Porque ustedes cuando están soplando, están hiperventilando. La palabra hiperventilación. La ventilación. La palabra ventilación se refiere a qué tanto CO2 el cuerpo está expulsando a través del aire de los pulmones. O sea, en una hiperventilación significa que el aire se está expulsando más CO2 porque está aumentando de alguna manera se está expulsando más, está aumentando la frecuencia o la profundidad de la respiración, como el caso que está inflando globos. Ustedes artificialmente están aumentando la ventilación porque están soplando, están expulsando más aire. Al expulsar más aire están expulsando CO2. Entonces la ecuación, ¿qué pasó? Se está bajando este lado. ¿Qué va a hacer la ecuación? Se va a ir a buscar reponer el CO2. Para reponer el CO2 que está agarrando los hidrogeniones. Y si yo le bajo los hidrogeniones, una solución que hago, el pH, ¿va para arriba o para abajo? Va para arriba. Entonces cuando ustedes respiran mucho CO2, la ecuación se mueve para allá y el pH sube. Porque eso es lo que se llama la alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria se produce cuando hay aumento de la excreción de CO2. ¿Sí? Pasa lo contrario. ¿Qué pasa cuando el CO2 no puede salir? Porque hay una neumonía, hay una parálisis pulmonar, lo que sea. Entonces la ecuación se va a mover para acá. Entonces esta no se queda quieta, la ecuación se viene para acá. ¿Qué pasa? Aumenta el nivel de hidrogeniones y por lo tanto se produce una qué? Acidosis o alcalosis. Alcalosis. Una acidosis porque está aumentando esto. O sea, si yo quito este lado, la ecuación si yo quito este nivel, o sea, saco de aquí, la ecuación se mueve para allá. Quiere decir que la ecuación tiene que capturar hidrogeniones. Quiere decir que aquí de este lado se va a formar una alcalosis. Pero si aquí hay demasiado CO2, la ecuación se va a mover para acá. Quiere decir que la ecuación va a liberar hidrogeniones. Quiere decir que va a bajar el pH. Y se va a provocar una acidosis. Entonces, la alcalosis respiratoria, ¿con qué tiene que ver? Porque se liberen demasiado CO2. Y la acidosis respiratoria, ¿con qué? Con que se está acumulando CO2. Entonces, el riñón puede también participar en el intercambio, en el control del pH, mucho menos que el pulmón. El pulmón es el primer factor regulador. La palabra iba a decir interviniente, pero no es la palabra interviniente. Bueno, actuante, pues, el primer actor de la regulación del pH es el pulmón. ¿A través de qué? De la expulsión o retención de CO2. Pero en segundo lugar está el riñón. ¿Por qué? Pues el riñón es capaz de producir, como tiene anhidrasa carbónica, es capaz de acelerar esa reacción o de lentecerla. Entonces, si el pulmón, hay mucho hidrogenio, que es lo que hace que la anhidrasa carbónica forma más, agarra el bicarbonato y ese hidrogenio sale por la orina. Y es lo que hace, repone el bicarbonato con agua, lo repone en la sangre. Entonces, el bicarbonato que puso en la sangre capta el hidrogenio, se vuelve al riñón, el riñón expulsa el hidrogenio y el bicarbonato se restablece de nuevo a la sangre para que vaya y agarre otro hidrogenio. Entonces, en ese caso, el riñón con su anhidrasa carbónica participa también en el pH. Por eso que se llama del buffer renal. Pero del buffer respiratorio, el buffer renal, el principal, que tiene más actuación, es el buffer respiratorio. Estamos hablando de lo que es la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria, ¿verdad? Ya sabemos que cuando es acidosis respiratoria, cuando hay más o menos CO2. Más CO2, porque cuando hay más CO2, la ecuación se mueve a la derecha. Entonces, esa ecuación a la derecha expulsa hidrogeniones. Quiere decir que va a bajar el pH. Y la alcalosis respiratoria es cuando hay menos CO2, porque se está expulsando más CO2. Y por lo tanto, la ecuación tiene que capturar hidrogeniones para reponer el CO2. Ok, las metabólicas, lo que es acidosis metabólica, la alcalosis metabólica tiene que ver con la generación de sustancias ácidas o sustancias básicas. Por ejemplo,
Bueno, aquí está lo que estamos hablando. Ya ustedes lo saben. Bien. Entonces la acidosis metabólica tiene que ver con la generación de sustancias que son ácidas y por lo tanto va a alterar el pH. En este caso, el rumiante puede sufrir una acidosis cuando a través del alimento las bacterias fermentan demasiado, sus alimentos son rápidamente fermentables. La vaca se metió en el depósito del alimento, ¿verdad? Y se comió, sacó alimento. O sea, todos esos cereales fácilmente fermentables, las bacterias ya no saben qué hacer con él y en vez de producir cuerpos cetónicos producen ácido graso volátil, perdón. En vez de producir ácido graso volátil empiezan a producir ácido láctico. Y ese ácido láctico se absorbe por las paredes ruminales y es un ácido láctico, quiere decir que la sustancia libera hidrogeniones. Entonces esa sustancia al llegar al sangre y empezar a liberar hidrogeniones va a provocar una Acidosis metabólica. Otra forma de acidosis es cuando el animal está flaco, cuando está en ayuna, en inanición. Cuando el animal está en ayuna, tiene que movilizar la grasa que está almacenada para llegar al hígado. Una de las formas de que el cuerpo movilice la grasa es a través de los cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos son ácidos. Entonces, si el animal está en ayunas, puede provocársele una acidosis metabólica producto de que la generación de cuerpos cetónicos. Por eso cuando ustedes tienen hambre le da mareo. Pero cuando ustedes tienen hambre se les aumentan los cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos son ácidos. Entonces se les da una acidosis metabólica temporal. También cualquier pérdida de carbonato, por ejemplo una diarrea muy crónica, una alteración renal que provoca excreción de bicarbonato, al perder el bicarbonato, que el bicarbonato es el que neutraliza o captura el hidrogenio, al perder el bicarbonato directamente se provoca la acidosis metabólica. La alcalosis metabólica es muy difícil de provocar. Tiene que haber una gran cantidad de vómito para que se provoque una alcalosis metabólica. Pero la principal fuente de alcalosis metabólica es que haya una mala praxis cuando le metemos en exceso bicarbonato en